¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades de la plataforma que ya están habilitadas. De igual manera, pues no se olvide, por favor, de presentar lo que son sus documentos certificados en la institución lo más pronto posible, si en tal caso nos hace falta, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las civilizaciones fluviales, ¿no? Especialmente de una de las más importantes, conocida como la civilización de Mesopotamia, ¿no? Que hasta el día de hoy es considerada como la madre de todas las civilizaciones, ¿sí? Ya que directamente desde esta gran civilización partieron todas las que nosotros conocemos, ¿no? Aquí directamente podemos observar lo que son organizaciones sociales, políticas, administrativas, de igual manera como los seres humanos empezaron a vivir directamente, ya no en tribus, ya no en comunidades, sino en grandes civilizaciones, ¿no? Ya que su población prácticamente avanzaba en millones y por ende directamente se dieron cambios dentro de sus estructuras, ¿no? Apareciendo directamente la representación de los templos, la representación religiosa directamente, el fortalecimiento de la propiedad privada, en donde los ciudadanos directamente vivían, sí, directamente a las costas, en este caso de los templos, de los reyes principales, ¿no? Entonces, poco a poco, empezaron a darse fuertemente las clases sociales y en estos templos, en estas edificaciones encontramos algunas características, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia, las casas de las personas tenían la partecita de arriba su entrada principal, ¿no? Mientras que directamente estaban cerca, en este caso, de los templos más importantes, en donde directamente vivían los reyes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá las condiciones de vida también fueron cambiando y los templos también fueron modificándose, ¿no? Muy bien, pasamos directamente, en este caso, a la siguiente presentación, ¿sí? Bueno, esperemos un segundito, por favor, y comenzamos. Excelente, muy bien. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones de la historia. La Mesopotamia antigua es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, ya que en la antigüedad fue la cuna de la civilización. Miles de años después, ese territorio es conocido con el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazan los vestigios de una historia milenaria, ¿no? Entonces, miren, se establece que Mesopotamia estuvo ubicada cerca de dos ríos importantes, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates como tal, ¿no? Ya que prácticamente en base a su asentamiento permitió que esta gran cultura lograra desarrollarse, ¿no? Especialmente en la agricultura, en la ganadería, y obviamente estos ríos eran fundamentales dentro de esta civilización, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos identificar también que se encontraba en el territorio de Irak, ¿sí? Justamente en el territorio que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Miren cómo eran las casas, ¿sí? Los templos que tenía Mesopotamia, ¿sí? Sumamente grandes, sumamente amplios, sumamente decorativos, ¿no? Justamente un cambio bastante grande en comparación directamente de las formas primitivas que vivían los primeros seres humanos, ¿no? Cuando ellos directamente vivían en pequeñas cuevas, vivían directamente en pequeñas chozas, miren, todo esto prácticamente se cambió, ¿no? Y dentro de sus hogares, de igual manera, pues podemos observar lo que son modificaciones. Sí, de igual manera, pues tenemos directamente lo que son los templos en general. Ok, muy bien, vamos a la siguiente presentación. Geográficamente, esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la Alta Mesopotamia, de llanuras altas, montañosas y frías, donde se instalaron los asirios y acadios. Al sur, la Baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido, entre los ríos Tigris y Éufrates, que fueron habitadas por sumerios y babilónicos, ¿no?
Muy bien, geográficamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que las condiciones biológicas o de el ecosistema que se mantenía en Mesopotamia era de montañas sumamente frías, de altas, ¿no? Aquí también podemos observar, ¿sí? Desde el punto rojito que tenemos acá, cómo prácticamente, ¿sí? Los sumerios, los mesopotámicos, perdón, lograron tener un gran crecimiento, ¿no? Y obviamente, miren acá, sí, por aquí prácticamente cruzaban los dos ríos importantes, el Tigris, que lo encontramos de esta manera, y el Éufrates, ¿sí? Entonces, ríos sumamente grandes, sumamente importantes, ¿no? Miren, por ejemplo, también dibujaban lo que son enfrentamientos en los animales. Por ejemplo, aquí tenemos la representación directamente del rey de los sumerios, ¿sí? Y de igual manera, pues la representación de una lucha, en este caso, con una especie de un león, ¿no? Que todo directamente estaba detallado en piedras, por decirlo así, en grandes piedras de barro, ¿no? Y justamente detallado. Y aquí podemos observar cómo estaban directamente los templos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. Nos dice, aproximadamente en el año 3000 a.C. se produce en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcará definitivamente la evolución de las civilizaciones, la aparición de la escritura. Los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la invención de la escritura cuneiforme, fechada alrededor del año 3100 a.C., hito que marca el término de la prehistoria y el inicio de la historia en general, ¿no? Bien, aquí podemos establecer, ¿no? Que una característica propia prácticamente de los mesopotámicos fue que en el año 3000 como tal apareció un pueblo sumamente importante dentro de Mesopotamia, conocido directamente como los sumerios, que su mejor obra o su mejor legado vigente hasta el día de hoy fue el habernos dejado la escritura, ¿no? A ellos se les atribuye que fueron los inventores de la escritura cuneiforme. Cuneiforme prácticamente porque lo hacían en pequeñas cuñas, ¿sí? En barros sumamente grandes, ¿no? Y se establece que fueron las primeras formas de escritura. Y también destaca que en el año 3100 a.C. marca directamente una gran división. Antes de la escritura se estableció como la prehistoria y después del desarrollo de la escritura se le conoció en el término como la historia que nosotros la conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Y que obviamente pues su legado, a pesar de la escritura, también nos dejaron la rueda, también nos dejaron licores sumamente importantes y que obviamente fueron de base para estas grandes civilizaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, la construcción de sus templos, sumamente grandes, sumamente llamativos. Miren, por ejemplo, acá también tenemos la representación directamente de sus dioses en general, ¿no? Muy bien, siguiente presentación, ¿sí? Ahora, los tres grandes momentos, ¿sí? De la historia de esta civilización. Las ciudades-estados, ciudades independientes que se gobernaron a sí mismas, el imperio asirio, el imperio persa, se sucedieron entre el año 3700 a.C., en el que surgen las primeras ciudades en el año 330 a.C., que finaliza el imperio persa. En total, esta civilización se extendió durante más de 3300 años. Los pueblos de Mesopotamia desarrollaron además de inventos como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales de Mesopotamia, las matemáticas, la escritura, estudiar la antigua Mesopotamia, eso es estudiar el origen de nuestra forma de pensar y de vivir, ¿no? Miren, si bien es cierto, nosotros podemos atribuir que dentro de la civilización de Mesopotamia aparecieron pues grandes imperios, ¿no? Los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos, los persas, que fueron una gran cultura también, y que obviamente tuvieron un tiempo sumamente prolongado dentro de estos territorios, ¿no? Abarcando directamente de que esta gran civilización, incluido con todos los imperios, prácticamente tuvo una duración de 3300 años como tal, ¿no? En base, en Mesopotamia, ¿no? También nos dejó directamente lo que son la construcción de las primeras ciudades, el aprovechamiento directamente de los recursos y el desarrollo directamente de las matemáticas, la escritura y la rueda en general, ¿no? Es decir,
las clases sociales más importantes y más determinantes del caso, ¿no? Entonces ahí podemos atribuir directamente de que nuestras condiciones de vida prácticamente fueron las bases fundamentales de esta gran civilización, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar, ¿sí? Cómo directamente ellos vivían, cómo directamente vivían dentro de sus templos y también cómo podemos encontrar lo que son los espacios geográficos de estas grandes civilizaciones, ¿no? Sumamente llamativos. Vamos directamente a su ubicación. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en una gran parte de los territorios actuales de Irak, de Siria y en menor medida de las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de Alta Mesopotamia, las llanuras de Mesopotamia Inferior, las montañas y cordilleras y las estepas o regiones desérticas, ¿no? Muy bien, entonces aquí directamente, ¿no? Del lado izquierdo observamos lo que es la ubicación, sí, geográfica de Mesopotamia. Y obviamente con el pasar del tiempo y a pesar directamente de grandes culturas, tuvo un crecimiento sumamente grande, ¿no? Y que obviamente se establecieron hasta los territorios de Irak, de Siria, de Kuwait, de Irán y Turquía, que nosotros pues los conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Y en su momento, cuando estuvo en control el Imperio Persa, miren, era un territorio sumamente grande, sumamente estable en general, ¿no? Y obviamente pues rodeada de las montañas y sus cordilleras. Inclusive también tenían salidas al Mediterráneo. Ahora, vamos a verificar sus grandes ríos. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris, tiene 1.800 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento a desembocadura es de 1.150 metros. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda, como en el Armenia y de los Sagros, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, el río Tigris prácticamente lo tenemos en este lado, ¿sí? Aquí cursaba, perdón, dentro del territorio de Mesopotamia en estos sentidos, ¿no? De igual manera, pues lo tenemos en este lado de acá, ¿ok? Y miren, aquí también podemos determinar cómo tienen lo que son sus afluentes, tanto el Armenia y el Sagro, ¿no? Aquí también podemos determinar que tiene una longitud de 1.850 kilómetros, es decir, un río sumamente grande, sumamente viable, en este caso, para las épocas de la agricultura y la navegación también, ¿no? Miren, ¿sí? Además directamente rodeado de las montañas. Sumamente emblemáticos, ¿no? Ahora, vamos al siguiente río. Éufrates se extiende a largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro, el Balín y el Jabur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Jabur es navegable casi todo el año, mientras que el Balín puede llegar a secarse, ¿sí? Ambos ríos sufren inundaciones fuertes, aunque no demasiadas benéficas, ¿no? A diferencia de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar en mal tiempo y tener resultados destructivos, ¿no? Miren, entonces, en comparación del Tigris, el Éufrates mantiene una longitud de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros, ¿no? Y también podemos establecer que los afluentes más importantes son el Tauro, el Balín y el Jabú, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente contaban con bastantes afluentes donde eventualmente permitía regar lo que son sus cultivos, ¿no? Y en su momento también poder navegar dentro de estos ríos importantes. Miren, sumamente grandes, sumamente hermosos, ¿no? Y obviamente en sitios en donde prácticamente tuvieran la posibilidad, en este caso, de llevar sus productos, tenían lo que son la elaboración de grandes puentes, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar qué tipo de pueblos aparecieron en Mesopotamia.
La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria, al norte, Babilonia y Caldea al sur. Esta última además comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del año 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Se estima que la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su poderío, debió a la conquista por el imperio aquemenida o primer imperio persa, ¿no? Miren, por ejemplo, acá prácticamente dentro de sus inicios estaban en una división muy fuerte, ¿no? Asiria en el norte, Babilonia directamente en el sur, ¿no? Y sobre todo también podemos determinar que los asirios, acarios y sumerios prácticamente gobernaron regiones desde 3100 hasta el año 539, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, esos territorios donde podemos observar prácticamente eran los sitios de origen en donde aparecieron esas grandes civilizaciones, ¿no? Aquí aparecieron los sumerios, los babilónicos, los acadios, los sirios y también aquí podemos observar a los persas. ¿Ok? Ahora vamos a determinar las grandes aportaciones de esas grandes culturas que aparecieron dentro de Mesopotamia. Cultura sumeria. Fue la primera nación mesopotámica que fundó ciudades míticas de Uruk, Kish, Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra, ¿sí? Entonces, dentro de las grandes aportaciones de los sumerios, prácticamente fue escritura cuneiforme, dentro de la agricultura también fue el regadío y sobre todo directamente la fundación de estas grandes ciudades, ¿no? Lagash, Iquish, Ur y Eridu. Estas ciudades también podemos encontrar dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento, en donde podemos observar cómo detallaban estas grandes ciudades, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son las representaciones de sus templos y la economía directamente que estaba dentro de el pueblo, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son representaciones de algunos enfrentamientos y sobre todo también podemos observar cómo ellos representaban a sus dioses, ¿no? Miren, personas sumamente grandes, sumamente amplias, su barba sumamente larga, y aquí también representando lo que son sus escudos y la adoración de cada uno de ellos hacia sus dioses, ¿no? Vamos al siguiente. Los acadios. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron los árabes, hebreos y sirios que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio acadio. Entonces, miren, los acadios como tal tuvieron sus inicios prácticamente desde la parte del norte, ¿no? Y obviamente pues llegaron directamente a estos territorios, saquearon a estas culturas, especialmente a los sumerios, y obviamente ostentaron estos territorios, ¿no? Y después prácticamente al aprovecharse de estos sitios, fundaron el primer imperio acadio. Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen de cómo sus construcciones eran sumamente amplias, grandes, a diferencia de los sumerios, ¿no? Vamos al siguiente pueblo, la cultura de los babilónicos. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el Imperio Paleo-Babilónico, célebre por resistir los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en obras civiles, culturales y militares. La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico. Los caldeos, y bajo el mandato del rey más célebre, Nabucodonosor II, fundador de un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo, ¿no? Prácticamente esta gran civilización tuvo un gran crecimiento cultural, político, económico, social,
gracias al control del reinado del señor del rey, bueno, en este caso Hammurabi, ¿no? Bajo directamente su tutela, ¿sí? Los territorios comenzaron directamente a extenderse y sobre todo directamente empezó a tener lo que son normativas muy importantes dentro de su imperio, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que son crecimientos culturales como los jardines de Babilonia, también podemos hablar lo que son las obras de construcción, los templos, las decoraciones, pero sobre todo también lo que se manejaba su comercio, ¿no? Y en su momento también otro célebre representante, Nabucodonosor II, prácticamente extendió su territorio hasta el Mediterráneo, ¿no? Entonces, en su momento los babilónicos también tenían lo que es un crecimiento sumamente avanzado. Ahora nos vamos a la organización de las ciudades-estados. Durante el cuarto milenio antes de Cristo, el sur de Mesopotamia fue invadido y poblado por los sumerios, provenientes probablemente de la India o de Asia Central. Las ciudades más conocidas fueron Ur, Kish, Lagash y Uma. Estas ciudades eran auténticos estados independientes, ¿no? Miren, por ejemplo, prácticamente empezaron a crearse lo que se conocen como las ciudades-estados. Es algo similar a la que nosotros nos contenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? ¿Sí? Es el alcalde, ¿no? Y ahora, si yo preguntara cuál es el máximo representante de el Ecuador, ¿sí? Entonces es el presidente, ¿no? Por ende, pues el alcalde debe rendir cuentas al presidente de la República. Y eso es algo similar a lo que funcionaban estas grandes ciudades, ¿no? Donde prácticamente el centro se encontraban los reyes, aquí directamente estaban rodeados por las partes administrativas y el pueblo directamente, sí, rodeaba a las ciudades inmensas, ¿no? Y obviamente, pues, la población en general eran comerciantes y artesanos. Este pueblo logró manejar las inundaciones que se producían anualmente en abril y en mayo, a raíz de los deshielos en las altas montañas de Armenia. Secaron los pantanos, construyeron diques y crearon canales para regar los campos, convirtiendo las llanuras en un fértil huerto, producían cereales y toda clase de frutas y legumbres, ¿no? Miren, entonces eran expertos directamente en la agricultura, pero sobre todo estar preparados para las inundaciones de abril y mayo. Sí, miren, justamente en estas imágenes observamos, ¿no? Lo que son los templos, lo que son directamente la parte de la agricultura y sobre todo la ubicación. Sí, sumamente viable. Organización de las ciudades-estados. Otra de las creaciones sumerias fue la rueda, que surgió aproximadamente en 3500 a.C. y 400 años más tarde, en 3100, alcanzaron su máximo apogeo con la invención de la escritura cuneiforme y la fundación de ciudades que se constituyeron en estados independientes. La primera de ellas fue Ur. En el centro de la ciudad se ubicaban el templo de Dios local, a quienes le otorgaban la soberanía de la ciudad y el dominio de las tierras y el ganado. De hecho, los campesinos debían entregar parte de su cosecha al templo, ¿no? Entonces, miren, aquí también podemos hablar lo que son de las construcciones de las ciudades y sobre todo directamente de cómo estos grandes estados fueron llamándose independientes, cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente, pues, cada uno de ellos en el tema de la agricultura, en el tema de las cosechas, prácticamente tendrían que dar sus recursos hacia el monarca supremo, ¿no? Aquí también podemos hablar que en el centro de todas las ciudades se encontraba el templo dedicado a la divinidad que la protegía. Este templo estaba bajo el control de los sacerdotes. Eran precisamente ellos quienes controlaban las cosechas y se encargaban de recaudar impuestos, ¿no? Su jefe también ejercía el poder político y militar que lo convertía en las ciudades mesopotámicas en auténticas teocracias. El gobernante de la ciudad, Pantesí, era el representante del dios y como tal tenía la misión de proteger, cuidar la paz, preservar la justicia y preocuparse de la manutención de canales y diques. Las ciudades eran amuralladas, calles estrechas, casas de ladrillo, de adobe, plazas, mercados, escuelas, etcétera. Entonces, miren, poco a poco podemos establecer que las ciudades de Mesopotamia tenían diferentes departamentos, ¿no? Pero sobre todo, lo que es la decoración de las ciudades
del pueblo, ¿sí? Prácticamente tenía que ser un ejemplo, ¿no? Especialmente de las autoridades, especialmente de los reyes como tal, y sobre todo directamente la creación de escuelas, de mercados y de canales de riego, ¿no? Entonces, miren, era una civilización sumamente avanzada, sumamente desarrollada, ¿no? Y la mayoría de los inventos que nosotros mantenemos en la actualidad se mantienen. Ahora, dentro de su religión, sí, podemos determinar lo siguiente. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas, una inmensa cantidad de agua, y a cada dios le correspondía ciertos reinos o dominios, ¿ok? Aquí directamente podemos establecer de que tenían una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y cada dios, pues, representaba un fenómeno de la naturaleza. Miren cómo lo representaban. Representaban lo que es a su dios, en este caso, el cuerpo del ser humano, las alas en la parte de atrás, ¿ok? Y cazaban a otros animales, ¿no? Sumamente despectivos, con alas de igual manera, y sobre todo directamente podemos establecer las luchas y los enfrentamientos que tenían, ¿no? Otros dioses importantes podemos detallar la diosa Ishtar, ¿sí? Que la representaban con la madre de la fecundidad, ¿no? Acompañada directamente de algunos animales, ¿sí? Acá de igual manera. ¿Sí? Entonces, dentro de cada templo, de cada ciudad, prácticamente tenían que estar representada lo que son las divinidades, ¿no? Es decir, muestran un claro ejemplo de respeto hacia la representación de los dioses en general, ¿no? Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear con la realidad con la mera palabra, ¿no? Aquí podemos detallar algunos nombres de sus dioses. El dios del An era el dios del cielo, Enli, dios del viento, Enki, dios del agua, Nishrak, diosa de la tierra. Miren cómo les representaba. Sí, sumamente llamativos, sumamente decorativos. ¿Sí? Siempre llevando algo en sus manos y sobre todo detallarlos, en este caso, con imágenes de alas. ¿Sí? Entre los más representativos, ¿ok? ¿Sí? Entonces nosotros podemos determinar, ¿no? Que la región de Mesopotamia estaba directamente caracterizada, en este caso, ¿no? Por sus actividades económicas, por la agricultura, la ganadería, por el comercio, y que obviamente eran actividades vitales para el imperio, ¿no? Y directamente nosotros podemos centrar que todo el avance que nos dejaron los mesopotámicos en base a sus culturas, como la cultura sumeria, acadia, babilónica, persa, mantienen grandes aportaciones dentro de nuestra sociedad actual, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontraremos la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, no se olvide, por favor, revisar la plataforma, las actividades y tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Cuídense mucho, un bonito día.